La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Un saludo cordial a la audiencia de Voz Andina Internacional. Iniciamos ahora un nuevo tema y un nuevo capítulo en el programa Diálogos Universitarios. Hoy contamos con la gratísima presencia, y le agradecemos aceptar nuestra invitación, a la doctora Maritza Tatiana Pérez Valencia. Ella es la autora del libro El Derecho Tributario Penal Ecuatoriano, el ilícito tributario y su sanción, libro que acaba de ser puesto en circulación y que es un verdadero aporte al derecho ecuatoriano. Varios años de trabajo, desde luego. ¿Y con qué objetivo, qué tenía en mente cuando empezó a escribir, a investigar para producir este libro? Nuestro cordial saludo, Tatiana. Muchísimas gracias. Saludo a la Radio Voz Andina, a Ramiro, en persona Ramiro, a todos sus personeros, y gracias por esta oportunidad de dar a conocer este proyecto de investigación nacido en el seno de la Universidad Andina. Como estudiante del doctorado, me propuse establecer este nuevo tema que surgía en el Ecuador a propósito del nuevo sistema tributario establecido ya desde hace algunos 20 años en el Ecuador. Este tema ha sido un tema que siempre ha estado atado a la recaudación tributaria, al análisis del comportamiento ciudadano, pero también a esa actuación forzosa y coercitiva que realiza la administración tributaria en aplicación de la normativa para cumplir con una meta que es su recaudación. Hace más de 20 años yo iniciaba en la administración tributaria del Ecuador como funcionaria pública en el área de procuración tributaria y judicial. Conocí un caso en la ciudad de Tulcán, justamente de Rosa, una señora, madre de familia, jefe de familia de 5 menores de edad, cuya función era lavar ropa. Ella fue detenida en su trabajo justamente por haber prestado su nombre para emitir un RUC y un boletín de 500 facturas y haber vendido con esas facturas un crédito tributario y provocado un delito de contrabando y defraudación tributaria. Ella podía tener una condena máxima de 7 años y de hecho fue procesada en ese proceso en virtud de este delito de defraudación tributaria. Aquella situación que la viví hace más de 20 años en la función pública me hizo repensar en cómo se tiene que dar esa figura de la defraudación tributaria en el Ecuador, que no era muy bien analizada esa época para determinar quiénes eran los verdaderos autores, quiénes eran los verdaderos beneficiarios en este proceso de defraudación tributaria. Rosa había recibido en sucres en esas fechas un valor muy irrisorio para lo que se había provocado el daño al Estado, pero ella desconocía todo este procedimiento, ¿no? Y bueno, ella inició y fue juzgada bajo ese delito. Como digo, desde ese entonces hasta mis 14 años en la función pública, en la administración tributaria y luego ya como juez de la Corte Nacional de Justicia, fui repensando en el derecho tributario en la parte del ilícito tributario. Eso me llevó a estudiar con profundidad el libro cuarto del Código Tributario y posteriormente el COI, ¿no? El Código Orgánico Integral Penal, que derogó ese título cuarto del Código Tributario y que estableció dentro del marco general penal a la defraudación tributaria y el contrabando aduanero. Y ese es el análisis, Ramiro. Bajo esa circunstancia, he querido establecer claramente en el capítulo 1 los elementos constitutivos del delito de defraudación tributaria, la responsabilidad, que creo que es un tema que debe establecerse de manera adecuada, diferenciando al derecho tributario penal por su especificidad del derecho penal general, ¿no? Yo creo que hay elementos diferenciadores del derecho penal común porque parte de un tronco común, que es el derecho penal económico, y
El derecho tributario penal debe ser mirado desde esa perspectiva, desde el derecho económico, para establecer su responsabilidad, su sanción y el respeto también a los derechos y principios penales establecidos en nuestra Constitución. Así es, en efecto, y el tema, la parte tributaria es un elemento, un tema que nos atañe y nos preocupa constantemente a todas las personas naturales y jurídicas del país. Y más cuando usted para ejemplificarnos, nos ha dado un caso de los ilícitos tributarios, ¿no? Pero antes de pasar a este último tema, que es el que más nos preocupa, digamos así, ¿cómo enfoca usted todo el sistema tributario del país? ¿Bajo qué aristas, bajo qué temas están tratados en el libro? Por favor, Tatiana. Sin duda, el sistema tributario en el Ecuador ha tenido sus avances, sus bemoles en estos últimos 20 años, ¿no? El iniciar con una recaudación cuando nosotros pertenecíamos a la administración tributaria como funcionario público, recuerdo que los índices no llegaban al 10% del presupuesto general del Estado, ¿no? En recaudación tributaria y tributaria aduanera. Sin embargo, al transcurso de los 10 años, este proceso fue variando. Hoy podemos hablar, ¿no? Ayer nomás revisábamos las cifras y la recaudación tributaria y aduanera llega a más allá del 60% del presupuesto general del Estado. Es un rubro de muchísima importancia en la conformación de ese presupuesto y el financiamiento de los servicios públicos. El afincar el recaudo fiscal en los ingresos tributarios es pues un tema que sin duda suscita muchísima importancia, ¿no? En el país. El presidente Lasso en días anteriores ha pronunciado su reflexión en virtud de la gestión pública y que debe reforzarse de la administración tributaria. Indudablemente, en el tema de política económica y fiscal, la parte tributaria es un elemento esencial, ¿no? Y a eso se dirige los estados modernos, los gobiernos, los organismos internacionales que sugieren reforzar el sistema tributario. En nuestro país eso no ha sido ajeno. Hemos avanzado mucho en derechos en virtud de una conformación más equitativa del presupuesto general del Estado y los recaudos fiscales a propósito de un sistema tributario afincado en los principios generales de la tributación, ¿no? Claro, aún falta por hacer. Hay muchos bemoles. El hecho, por ejemplo, de iniciar acciones coercitivas de manera masiva sí nos preocupa, ¿no? Cuando hay gestiones de cumplimiento voluntario, acciones que deben intervenir. Este libro hace, en primer lugar, una justificación de la existencia del delito de defraudación tributaria. Hay que mirar si es que es viable o no, en primer lugar, establecer un delito económico, como es el de la defraudación, a propósito del no pago de los impuestos nacionales, ¿no? Mirar a un empresario, a un comerciante, a quien genera renta en un país, realiza transacciones, operaciones de comercio exterior, puede ser o no sancionado a través de un delito, ¿no? Esa es la reflexión que se realiza mirando desde el punto de vista del bien común, de la hacienda pública, de la conformación del Estado y de su función de prestador de servicios públicos. ¿Se justifica? Sí, se justifica. Ahora, ¿cómo es su persecución y su sanción? Eso creo que es el análisis profundo que hace esta obra, ¿no? Indudablemente, de establecer cómo esos nichos de evasión tienen que ser cubiertos con ciertas medidas, primero tomando los principios del derecho penal, de mínima intervención, de establecer medidas preventivas. Con la facultad determinadora es un tema importantísimo. Con la facultad determinadora la administración no solamente establece glosas, sino que regulariza los riesgos de la empresa, los normaliza, los puede incluso permitir a que el ciudadano haga sus reformas, sus adecuaciones y se adapte a las normativas. Entonces hay toda una serie de facultades que preceden al accionar de un delito penal tributario. Sin embargo, siempre va a haber ese nicho en donde, mínimo, en donde pueda intervenir el poder sancionador del Estado, ¿no? Porque existe, hoy tenemos casos de corrupción altísima en el Ecuador, ¿no? Con alto riesgo. Ayer nomás mirábamos cómo la prensa de los Estados Unidos comunicaba al mundo la detención de un excontralor ecuatoriano,
¿no? Entonces, hay muchos casos, en estos casos, en donde el delito va a ser una tangente y va a ser viable en un proceso para aquello. Entonces, luego, pero hay que analizar cuál es el camino para llegar a la sanción y para ello hay que estudiar el proceso con los principios que atañen a la área tributaria. El requisito de preprocedibilidad, ¿no? Que significa que es meritorio, ya no obligatorio, porque el Código Orgánico Tributario, creo que ese es uno de los críticas que hago justamente al delito tributario, porque esta obra está repensando en configurar un delito tributario que permita pues también el acceso a la conformación de una certeza en la sanción del estatal. Y es establecer a través de este requisito que conste en un acta de determinación firme y ejecutorial. ¿Cómo puede la administración tributaria en casos de glosa específicamente iniciar procesos penales tributarios sin antes haber ejercido en un acto administrativo esta motivación de las para lo que no ha justificado el sujeto pasivo? Hoy no, el COIP derogó esta disposición y la administración, sin iniciar actos administrativos, podría emprender procesos judiciales. Pero yo hago esa crítica, ese análisis desde la práctica y desde la perspectiva del delito. Luego, la materialidad y oportunidad, ¿no? No podemos tener un símil con los delitos de lesa humanidad, con delitos de tipo social. Al ser de tipo económico, pues la materialidad es importante, ¿no? No es lo mismo una infracción que pueda estar por sobre los $100,000, una infracción menor en donde el costo-beneficio de la ejecución de un proceso judicial penal puede involucrar mucha gestión a la administración y al Estado. Entonces, creo que la oportunidad, ¿no? El riesgo, yo creo firmemente en la mínima intervención sancionadora estatal y creo que la administración tributaria lo hace bien y tiene muchas herramientas de prevenir, ¿no? Justamente la evasión y tiene que ejercerlas, la determinación, la recaudación, la resolutiva. Puede intervenir previamente para normalizar, creo, la situación. Ya en casos en donde cumplidas estas facultades existe aún el nicho de evasión, pues ahí en esos procesos de mínima intervención, ahí el Estado puede intervenir en la potestad sancionadora. Estamos en un diálogo aquí en Voz Andina Internacional con la doctora Tatiana Pérez, autora del libro El Derecho Tributario Penal Ecuatoriano. Doctora, ¿usted es partidaria de algún tipo de reforma en las leyes del país, sobre todo en esta parte de los ilícitos tributarios? Yo creo que se ha avanzado bastante en la reforma a propósito del derecho tributario penal. En el Ecuador, hace 20 años, nosotros teníamos muchos candados en la norma, leyes blancas, ¿no? O sea, había la infracción, pero no había la sanción. Había leyes en blanco, eran inimputables, ¿no? Estaban las infracciones, pero no estaban las sanciones, ¿no? Entonces, claro, perseguir un delito de defraudación tributaria en el Ecuador era simplemente irreal, ¿no? No existía. No teníamos delitos de defraudación tributaria. Esto no es una promoción, yo creo que la sanción, como digo, la propuesta de esta reforma justamente se afinca en las medidas preventivas, ¿no? Hay todo un desarrollo sobre el tema de la facultad determinadora que debe ejercer la administración para promover el cumplimiento de los sujetos pasivos, ¿no? Hay todo un proceso de ello. Sin embargo, como digo, ya en ese espectro en donde se debe abordar el delito, porque lo hay, ¿no? La evasión, hoy yo hago un análisis macroeconómico en la obra, ¿no? De evasión natural. Nosotros no tenemos estudios en el Ecuador de aquello. Hacemos un estudio de evasión natural y yo establezco una evasión en un determinado ejercicio del periodo anterior hasta el 2010, hasta el periodo anterior de un 63%. Es altísimo hablar de esa evasión natural en el Ecuador, ¿no? Frente a la situación, eso habrá complicado ahora en crisis, en donde la informalidad ha avanzado más que la formalidad. Hemos visto cómo la crisis nos ha llevado a no pedir facturas, a generar un proceso, un avance, se ha retrocedido
en este proceso de avance y desarrollo, ¿no? Entonces, indudablemente en ese espectro hay que actuar, yo lo propongo, sin embargo, cómo actuar es el tema. Entonces, sí es verdad que se ha avanzado con las reformas, pero creo necesario que sí, Ramiro, coincido con ello, que debe existir reformas puntuales, ¿no? Ya se ha establecido la defraudación, debería establecerse requisitos de preprocedibilidad, requisitos de materialidad, de oportunidad, en donde el Estado pueda franquear sus acciones correctamente y dirigidas de manera uniforme, objetiva, hacia los ciudadanos. Pero sobre todo aquello, yo creo que debería gestionarse, porque hay normas y hay un panorama, debería gestionarse y mejorar la intervención del Estado en la gestión de la recaudación tributaria previo al inicio de estas formas de delito. Entonces, hay mucho que hacer en la normativa de defraudación tributaria. Yo creo que hay que reformularla. El haberle puesto en el COIP como dentro de todo, dentro de los delitos de tránsito, de los delitos sociales, de los delitos contra la vida, contra la fe pública, ¿no? Como que distorsionó esta estructura y este delito. Nosotros no tenemos unidades especializadas en la fiscalía, en la área penal que juzguen el delito tributario. Lo hacen como juzgar un delito social contra la vida. Y eso no presta atención a la acción y no repara, no contribuye al objetivo específico del derecho penal, que es la reparación de los hechos y una reincorporación del victimario, de la persona, en este caso del evasor, a la sociedad de una manera adecuada, ¿no? Las medidas, por ejemplo, sustitutivas fueron muy discutidas. Cuando yo llevaba los procesos judiciales en área penal, en la administración tributaria, nosotros como administración tributaria proponíamos, más bien desde la propuesta de la propia administración pública, proponíamos, ¿no?, que no haya detenciones a los evasores que se iniciaron hace 10 años los procesos judiciales, una vez que se rompieron los candados con la ley de equidad, la ley de reforma tributaria, ¿no? Entonces proponíamos que en vez de 3 meses, 6 meses de privación de la libertad, hagan 3, 6 meses de capacitación, de entrega de volantes, que colaboren con la administración en los procesos de difusión de la normativa tributaria. Entonces teníamos comerciantes, industriales, personas de imprenta que imprimían boletas, hacían información, se sujetaban a sanciones de otro tipo que la sanción privativa de la libertad. Nosotros lo proponíamos como administración pública. Y recuerdo que alguna vez en algún foro, en la Universidad Andina, muchos jueces decían, pero es un delito, usted está pidiendo una exclusividad del delito. ¿Qué diferencia tiene una persona que delinque en materia tributaria, que delinque en otro tema? ¿Y por qué se le va a cambiar la medida de su sanción? Tiene que ser igual, ¿no? Tiene que ser general. Y yo les decía, no, porque el derecho penal tributario es específico. Estamos hablando de personas muchas veces que por desconocimiento o simplemente porque cree que es así la norma, lo hacen, ¿no? Y claro, y ahí viene un tema fundamental que yo creo que debe establecerse como reforma en el COIP. El Código Tributario lo hacía de manera más técnica, el delito tributario, tengo que decirlo, de manera más técnica, porque establecía con la tipicidad del delito, establecía dolo, expresamente decía omisión dolosa de ingresos, actuación dolosa en la declaración de los impuestos, ¿no? Ahora no tiene eso, la tipificación de la infracción. Ahora hay que hacer una suerte de interpretación, ¿no? El juez tiene que interpretar los principios del derecho penal para llegar a aplicar el derecho tributario, ¿no? Entonces, el derecho tributario penal. Por eso es que yo creo que hay 3 reformas fundamentales que deben implementarse, retomando lo que era el delito de defraudación tributaria hasta antes del COIP. Doctora Pérez, una última información le quisiera solicitar en el sentido de que ¿a quién le va a ser útil este libro? ¿A quién le va a ser útil sobre todo este libro? Y además, ¿dónde se puede acceder al mismo, doctora, para cerrar nuestra entrevista? Muchísimas gracias, Ramiro. El libro está aquí. Aquí está el libro, El Derecho Tributario Penal. Es una publicación de la Universidad Andina Simón Bolívar.
agradezco siempre a la universidad por la investigación que siempre realiza, por dar la oportunidad a estos pensadores del país que proponemos no solamente desde la crítica, que es nuestra perspectiva, sino también desde la construcción de país, porque proponemos aquí mismo las soluciones. Estamos dando un modelo de evasión fiscal. Ojalá existiera técnicamente un modelo más amplio, con información más general, internacional y nacional, que lo tiene la administración pública, para ir estableciendo el termómetro de la evasión cada año. Debería ser un modelo común, una ley en el país para ir estableciendo la evasión, cómo va en el Ecuador, ¿no? Y que no haya medidores nacionales. Hay medidores internacionales como la CEPAL que miden la evasión bajo ciertos parámetros macroeconómicos, pero sería conveniente que el Ecuador tenga esa propuesta. Aquí hay una propuesta, ¿no? Seguramente que estará sujeta a mucha crítica, pero yo agradezco a la universidad, a quienes realizaron este trabajo, que permite poner en la palestra de la comunidad jurídica tributaria este análisis. Digo, habrá mucha crítica, de hecho ya me han llamado muchas personas a decir, coincido con esto, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Poner en la discusión y abrir el debate en el Ecuador de un tema que es pionero, el derecho tributario penal. Es el primer libro que se publica en el Ecuador y en América Latina sobre el derecho tributario penal. Entonces, me gustaría que esté en debate, en discusión, en las mesas de discusión, una propuesta latinoamericana, una propuesta desde el Ecuador para también presentarla, sí. Y seguramente va a estar sujeta a mucho debate. La librería de la Universidad Andina Simón Bolívar, con la Corporación de Estudios y Publicaciones, han hecho otro tiraje de esta obra, ¿no? Hemos agotado la primera y eso para mí es un aliciente en el primer mes de su producción. Entonces, están ya en una nueva edición, lo están adquiriendo los alumnos de la Universidad Andina de la maestría de tributación en Derecho Tributario, en Planificación Tributaria, en las maestrías de normas internacionales financieras como SNIPS, que están en proceso, que han sido egresados o ya graduados de esta universidad, ¿no? De varias ciudades que están contactándose con nosotros. El libro está en la librería IAEN, en la librería Universidad Andina Simón Bolívar, en la Corporación de Estudios y Publicaciones, para su adquisición y compra. Y como digo, bienvenido, aquí está incluso los contactos para cualquier, seguramente tendremos que editarlo prontamente, ¿no? Con las nuevas reformas que se van a plantear, porque ha generado mucho análisis ahora en el proceso, en los procesos que la administración mismo está aperturando de delitos tributarios en el Ecuador. Muchas gracias, Ramiro. No, gracias a usted, a Maritza Tatiana Pérez Valencia, autora del libro El Derecho al Ecuatoriano, el ilícito tributario y su sanción, que está ya en circulación. Gracias por asistir a Radio Voz Andina Internacional, doctora, y será hasta una próxima oportunidad. Seguro, estoy siempre a las órdenes. Un abrazo y cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, doctora, y gracias también a la enorme audiencia de Voz Andina Internacional por asistir a este capítulo de Diálogos Universitarios. Que pasen bien. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes.